Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Siempre muy agradecido por su sintonía y este día con un invitado que es ya uno de los consentidos de la casa, don Claudio del Pizar, desde Costa Rica. ¿Cómo está, don Claudio? Bien, Jorge, muchas gracias por esta invitación y un fuerte abrazo a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. La idea aquí es ver el escenario político en este momento. O sea, cómo se están alineando las estrellas, diría Roger Retano, el astrólogo. Eh, ya pasaron las dos convenciones internas, se nos murió el Papa, ya ha pasado de todo. El presidente ya con causas formales Trump ya en la cumplió su ley. fiscalía. Sí, o sea, hay mucho de qué conversar, pero si usted, pues comencemos por las convenciones internas. La primera que se nos vino fue la del PLN, pues tan fría como se esperaba. De hecho, creo que llegó más gente de la que esperábamos. Fue, al menos yo esperaba menos gente. Usted esperaba una participación como la que se dio. Creo que fueron como 150, 140.000 personas. Sí, yo, bueno, esperaba menos gente de la convención que participé yo allá en el 2022. Sentía que el ambiente estaba más frío, sentía que había menos disposición para participar en una convención y siempre pensé que iba a andar en la mitad. En aquella que participé yo, la participación fue de 430.000 más o menos personas. Yo Unos pensaba que iba a 215 ser una esperaba. participación, sí, de unos 200.000. La sorpresa es que es menos de 150.000 personas, ¿verdad? Y si le agregas a eso que de esas 140.000, 30.000 son de la estructura de liberación, que están cuidando mesas, que son fiscales, entonces multiplicas ese 30, ponerle que por 3 amigos y familiares, y te da los 120, esos 30 más 90, 3 que hayan aportado cada una de esas personas, y sí demuestra una gran debilidad en el Partido de Liberación Nacional, y aparte de eso también una convención muy desequilibrada, ¿verdad? En relación a lo que originalmente eran 5 candidatos. Enrique Castillo se retira mucho antes del día de la elección, y los 3 que enfrentan a Álvaro Ramos pues realmente no dan la pelea, ¿verdad? Inclusive yo entre broma y serio decía que con los números míos en el 2022 yo hubiera quedado segundo, ¿verdad? En Sí, esa correcto. convención, yo hubiera ganado a los otros 3, porque sí fue sustancialmente muy baja, y lo que más sorprendió era el caso de Carolina y de Hilbert, que ambos son de la estructura vieja de Liberación Nacional y que siempre han sido dirigentes de base. Yo me hubiera imaginado que podía mover un poquito más de gente. En el Bueno, caso de Hitler es que había Ramos, estado mucho tiempo fuera del país también. Tal vez ha perdido un Taylor. poco. Sí. Así, pero te iba a decir, Taylor y Ramos Usted está hablando de Gilbert son Jiménez. dos técnicos, Sí, dos técnicos más que políticos, son técnicos, y se vienen a la convención, y por supuesto que ambos desarraigados totalmente de la estructura, a diferencia de Carolina y de Hilbert. Sin embargo, la ventaja que tenía Ramos es que tuvo la bendición, ahora que hablabas del Papa, la bendición de la estructura tradicional de Liberación Nacional, y no hubo ninguna figura fuerte, entre comillas, a lo interno del Partido de Liberación Nacional, se llamara expresidentes, se llamara excandidatos, diputados reconocidos, alcaldes. No hubo nadie de ese establishment, de esa estructura del PLN, que no estuviera con Álvaro Ramos. Entonces, fue muy desequilibrada esa convención, porque inclusive en aquella del 2022, con todo y que participó un expresidente con un apellido muy fuerte a lo interno de Liberación Nacional, ya fuera es otra historia, pero a lo interno de Liberación Nacional, un Figueres siempre va a tener una ventaja sustancial. Y aún así, vos recordarás perfectamente que José María le gana, no me acuerdo si fueron por unos 15.000 o 20.000 votos
uno con 150, no recuerdo, pero con precisión, y el otro como 130, le gana a Rolando Araya. Entonces, sí es llamativo que una figura como Álvaro Ramos haya logrado sacar tanta diferencia, pero cuando vamos y analizamos quiénes estaban con él y la poca cantidad de gente que se iba a mover, pues fue lógico que la estructura en general fue la que movió el voto hacia Álvaro Ramos, que también tenía un conflicto al principio, que esa misma Sí, correcto. estructura le ayudó a sopesarlo, a ignorarlo, que era que Álvaro no tenía 2 años de militancia en Liberación Nacional, y eso fue uno de los motivos por los que don Enrique Castillo renuncia, y Renunció, los si lo otros recuerdo bien. candidatos, tanto Gilbert como Carolina, siempre reclamaron esa no militancia, y lo recordaremos porque yo tengo muy claro también el panorama. Repito, Álvaro es una muy buena persona, es una persona muy decente, pero yo recuerdo que yo construyendo nuestro partido Esperanza Nacional durante todo este proceso, Álvaro Ramos también estaba construyendo un partido que se llamaba Sumar, y tiraron la toalla en el partido Sumar un mes antes de que Álvaro se inscribiera, 2 meses antes, en el Partido Liberación Nacional. Entonces, por eso, si no dejaban de tener, con todo respeto para Álvaro, pero no dejaban de tener razón sus adversarios de que él no tenía la militancia que pedían de 2 años. Pero también es cierto, Jorge, que en esta ocasión, que era algo que yo le aposté en aquel momento, yo pensaba, y la gente que estaba conmigo, que Liberación ocupaba una renovación, pero Liberación había perdido 2 elecciones nada más en aquel momento, y buscaron la misma fórmula, aquella que tuvieron cuando habían perdido con Miguel Ángel y con Abel Pacheco, que fue traerse a Oscar Arias. Lo que pasa es que Oscar Arias llegó en su mejor momento en aquella época. Y en el caso de José María, que podía ser esa misma fórmula después de 2 derrotas con el PAC, José María sí llegaba con muchas pulgas a enfrentarse a cualquier candidato. Y entonces ahora ya con 3 derrotas, la presencia de un outsider dentro de Liberación, como es el caso de Álvaro Ramos, porque el que ha tenido una frecuencia de participación en Liberación ha sido su padre, y también ha sido a veces eh, dilatada, ¿verdad? A veces está, a veces no está, ha sido su padre, y en este caso en particular él no la tenía, entonces por ahí venía un poco, pero ganó con solvencia, ganó con tranquilidad, y pues Liberación sí tendrá que medir mucho, porque hay un dato que a mí me llama la atención. Liberación hace una convención, son 430.000 personas en aquella convención del 2022, y el candidato saca en primera ronda 575.000 votos. Lo recordarás, que le metió como 125.000, le metió no, 200 y resto le metió a Rodrigo Chávez. Ve que creció poco. Liberación, que pasó de 430 a 535 o 25, no preciso, pero creció poco. Si esa misma fórmula hoy se la aplicamos a Álvaro Ramos, que tuvo alrededor de 85, 90.000 votos, podría ser que Álvaro Ramos en primera ronda de la campaña nacional no supere los 200. Es correcto. Y eso me lleva a mí una pregunta Puede ser, sobre ¿verdad? Álvaro. O sea, igual yo respeto montones a Álvaro, los dos, a Álvaro padre y a Álvaro hijo, son grandes profesionales, pero me salta una duda. O sea, recuerdo la campaña de Luis Fishman en la unidad, con las mujeres embarazadas bailando, todo el asunto. Fue una campaña que no estuvo diseñada nunca para ganar la presidencia, sino más bien para salvar a la unidad de un Correcto. periodo en el que se estaba hundiendo. O sea, más bien se esperaba que la Sí, unidad, sacaron 5 o 6 diputados, si sí, no y fue un recuerdo mal. milagro. O sea, porque teníamos el escándalo de Calderón, estaba el escándalo de Miguel Ángel, estaba en lo peor esto. Y entonces se lanza esta campaña kamikaze para salvar el legislativo. ¿Hasta qué punto podría ser Álvaro eh, un Fishman en Liberación? O sea, que la idea con Álvaro no sea competir realmente por la presidencia, sino más bien evitar una extinción legislativa. Ese comentario tuyo y pregunta
me permite darle continuidad al comentario que hacía antes. Ajá. En aquella convención donde participa este servidor, Liberación solo ha perdido 2 veces. Entonces el drama se comparaba con lo que había pasado en el cierre de los 90 y principios del 2000 con Miguel Ángel y con Abel. Pero en esta ocasión ya Liberación ha perdido 3 en forma continua. Entonces ya sí se encendieron las alarmas. Entonces inclusive hasta aquellas figuras como Antonio Álvarez, como Johnny Araya, como José María Figueres, que son los perdedores de esas 3 convenciones, elecciones nacionales, hasta ellos mismos se hicieron a un lado y apoyaron directa o indirectamente a Álvaro Ramos. Inclusive, me atrevo a decir, porque se ha dicho y con mucha fuerza se dijo al principio, que el candidato de José María Figueres era Taylor. Y yo creo que José María Figueres lo dejó después abandonado, en vista de que se hubiera visto muy feo que el candidato que él apoyaba hubiese quedado de último, hubiese perdido. Entonces, prefirió echarse para atrás y ahí solapadamente apoyar a Álvaro Ramos, para no verse como un perdedor, ¿verdad? Entonces, en esto que estamos analizando, Liberación lleva 3 derrotas consecutivas. Liberación tiene un enorme miedo, y es que le pase lo que le ha pasado a la unidad, que ya lleva 5 elecciones perdidas. O sea, la unidad se acostumbró a no estar en el Poder Ejecutivo como partido, y cuando llegó a acostumbrarse a eso, lo que empezaron a hacer fue hacer lazarillos de el gobierno del PAC o en el actual, ¿verdad? Donde vos ves desde Erwin Macís y varios diputados de la unidad y ex militantes de la unidad en el gobierno de Rodrigo Chávez, de la misma forma en que estuvieron en el gobierno de Carlos Alvarado con Pisa y compañía. Porque como no pueden llegar directamente por el voto, pues hacen algunos acuerdos, ya sea grupales o personales, para mantenerse en el Ejecutivo con influencia y tener pequeñas fracciones como esa que era de 5, si mal no recuerdo, 5 o en 6 aquel eran, momento, una cosa así. que estaba inclusive Jorge Eduardo Sánchez, que hoy está en el partido muy cercano al presidente, como presidente ejecutivo del Banco Popular. Eso hizo que la unidad se transformara en eso. Y si vos lo analizás, también ha pasado en la actual administración que después de 3 derrotas ya encontrás ex ministros, ex viceministros, gente que participó del Partido Liberación Nacional dentro de el gobierno de Rodrigo Chávez. Después de 3 derrotas, por ejemplo, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, que antes de ser ministro de Seguridad de Rodrigo Chávez fue ministro de Seguridad de Laura Chinchilla y andaba en campaña y estuvo en campaña, pues buscando los votos de los diputados de Liberación Nacional para ser el defensor de los habitantes, pero perdió la elección y la Liberación prefirió a Angie Krushan. Pero entonces empezás a ver, Jorge, mucha gente liberacionista que se empezó también ya a meter para estar en el Ejecutivo después de 3, que ya no hay chance, ¿verdad? De llegar directamente, hacer lo mismo que hicieron unidad, ser parte, ser lazarillos en el actual gobierno. Bueno, entonces tratando de romper un poco con eso, para ver si pueden llegar como partido al Ejecutivo y no como lazarillos, es que han empezado a buscar una figura que representara una novedad. Y si lo es, Álvaro, lo que sucede es que Álvaro va a estar en una disyuntiva permanente, que es que sí, él es una figura nueva, no ha participado en política electoral, al menos ha sido parte de gobiernos, tanto del actual, cuando estuvo en la Caja de Seguro Social, como en gobiernos de liberación, pero nunca ha sido políticamente, electoralmente, una figura descollante. Pero resulta que en estos momentos esa figura le sirve al Partido Liberación Nacional. Pero te repito, va a tener 2 problemas. Uno, cómo venderse como independiente, como nuevo, cuando es evidente que tiene todo el apoyo de la estructura tradicional del Partido de Liberación Nacional. Inclusive me llamó la atención que cuando gana la convención lo invitan a la fracción del Partido de Liberación Nacional y al día siguiente es tratando de sacudirse un poco de la elección que se va a hacer
que ahora lo podemos hablar, de Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea, él dice, no, es que yo no llegué a imponer a Rodrigo ni a nadie, sino que yo cuando llegué ya estaba todo decidido, un poco clavándose las manos de esa decisión, porque con todo el respeto para Rodrigo Arias, él representa el establishment, que siempre ha estado y que tanto ataca, por ejemplo, el actual gobierno y quienes lo siguen. Por eso el actual gobierno, a pesar de que pueda tener una línea ideológica muy similar a la de Rodrigo Arias, yo creo que desde el punto de vista económico, Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez se pondrían de acuerdo en vender el INSE, en vender la caja, en la apertura del INSE. Todos estarían muy de acuerdo. Lo que pasa es que las torpezas y el discurso soez del presidente de la República no le permiten esos acuerdos, pero también por otro lado, el presidente Chávez sabe que si hace acuerdos con Rodrigo Arias, que Se le cae representa el la... arismo y a Liberación, le van a decir, ah, esto es parte de lo mismo. Entonces, Rodrigo Chávez prefiere no lograr ningún acuerdo en la Asamblea Legislativa, no tener logros significativos en su gestión, pero seguir siendo popular. Bueno, Ujú. Álvaro también tendrá que enfrentar ese karma de haber participado dentro del gobierno de Rodrigo Chávez, que ya inclusive lo ha atacado como me atacó a mí, mintiendo, diciendo que yo le pedí una diputación. Entonces ahora dice que Álvaro Ramos le lloró para que le diera la cárcel social, pero ese tipo de mentiras de lo que yo he definido como el presidente, ¿verdad? Desde que empezó, pues son normales en Rodrigo Chávez. Claro. Ok. eh, Antes de hablar de la Asamblea, porque es un tema muy interesante, la convención del PUS. Acabamos de pasar una convención en la que no se eligió candidato. Del Divo Borges renunció por los escándalos que se armaron. Luis Amador intentó meterse en la carrera. Todavía queda la duda de si lo patearon o se pateó solo. Eh, y llegamos a no una convención propiamente, sino más bien a un proceso de renovación de estructuras internas, donde se logran 45.000 votos. Mi apreciación, de hecho así lo he dicho en redes sociales, es que no está del todo mal. O sea, no era una convención donde se estuvieran escogiendo candidatos, no hubo promoción externa, eh, no se iba a escoger nada que fuera de interés nacional, o sea, eran solo papeletas internas y la única publicidad que hubo fue también a lo interno del partido. De hecho, incluso el mismo domingo yo veía mucha gente diciendo pero que hay elección en el PUS, o sea, yo no sabía. Ni cuenta, yo que soy politólogo, ni cuenta me di. Sí, entonces, honestamente 45.000 votos no me suena mal porque me suena que son 45.000 votos de la estructura interna, el voto duro, duro. ¿Usted qué opina? Bueno, lo primero que creo es que el burumbum que se le armó a Borges, ¿cómo se llama este Sí, diputado? correcto. El burumbum que se le armó a él salvó a la unidad de hacer el ridículo en una convención, Estamos completamente de acuerdo. ¿verdad? Eso lo salvó porque si Liberación tuvo 140, la unidad hubiera tenido 60 o 70.000. Es correcto. Recordad que la unidad hace 4 años le cobraron 40 millones de colores, me acuerdo que era altísimo, más alto que en Liberación, que participó creo que a Erwin, Pedro y doña Linet Saborío. Ujú. Y no sumaron entre ellos 150.000 votos. O sea, la unidad también es un partido que ha venido en descenso. Se sostiene porque ha logrado mantener fracciones. Hablábamos de la que deja Fishman de 5 a la actual de 8, pero nunca ha logrado superar ese número de 8. Creo que el de 8 lo repitió también en la anterior legislatura, tuvo No, 8. de hecho, se perdieron, creo que fueron una o dos curules con respecto a la que había con Carlos Creo que Alvarado. doble. Creo que No, andaban, bueno, han llegado a 10, no han llegado. no, pero sí Desde que recuerdo fueron, que a doña Linet, al vez tuvieron 9, 9 creo que eran, 8, pero porque sí recuerdo creo que que se a han Linet, mantenido mucho en el tamaño ese y eso les ha permitido mantener vigencia. Diferente, por eso es impresionante el cobro que le hace la gente al Partido de Acción Ciudadana, que no le da ni correcto, un diputado, ¿verdad? brutal. Después de 8 años continuos, después de 8 años de Miguel Ángel, de Abel, y con el problema de los dos expresidentes, el votante le dio 5 diputados en aquella elección
con, precisamente sí. esa no era con Fishman, esa fue con, Es cierto, esta fue la... esa era con el ex Nadie embajador quería en ser Argentina, candidato. sí, Nadie sí, quería correcto, ser candidato, ¿sabes? Y nadie fue el quería ser, único. sí, ahorita me acuerdo del nombre, y sacaron, cinco, y ve al PAC. El PAC sí, fueron administraciones muy criticadas, pero no hubo ningún expresidente en la cárcel, como le pasó a la unidad, Sí, y le correcto. dejaron la cuenta de la Asamblea Legislativa en cero. Bueno, en este caso de la unidad, ha logrado mantener una fracción. Sin embargo, también ha buscado cómo renovarse y le ha costado mucho. A mí me sorprende, por ejemplo, que la misma intención de voto que puede tener hoy por hoy el candidato de la unidad es muy similar a la que tenemos muchos que apenas estamos formando nuestros partidos. Prácticamente estamos en la pura base. O sea, la base realmente de la unidad, que sume esos 45.000 personas, es muy, muy débil. Yo me atrevo a decir que la unidad va a entrar con su candidato en las mismas condiciones que vamos a entrar los partidos nuevos o los partidos alternativos, en las mismas condiciones. No, no le veo una base sustancial como para que sea ni siquiera similar al Partido Liberación Nacional, que con toda su disminución da la impresión de que pueda tener alguna ventaja en el arranque. Igual ventaja que va a tener quien vaya a representar al chavismo en las elecciones para el 2026. Pero yo veo la cancha muy pareja. Yo no veo primero a nadie. Por ahí leía que Álvaro Ramos había dicho que pensaba ganar en primera ronda. Yo no veo a nadie, ni a Álvaro Ramos ni al chavismo ganando en primera ronda. Yo sigo pensando en la segunda ronda. Y creo que las segundas rondas para la próxima en el 26, apuntate esto por ahí, van a andar los dos candidatos que pasen entre un 10 y 12% de el total del padrón. Así como Rodrigo Chávez, como un pellizquito apenas a la segunda ronda, creo que si Liberación pasa a esa segunda ronda, pasará igual que Chávez, con unos 350.000 y cualquier otro de los que compitamos y que estemos ahí, vamos a entrar en las mismas condiciones. Y puede ser que Ah, Liberación quede afuera, como le pasó con Antonio Álvarez de Santi, y que sea un candidato enfrentándose al chavismo. O sea, esto está muy, muy, muy parejo, y eso no lo digo solamente por un tema de percepción, sino viendo todas las encuestas, no importa si es X o Y encuesta, todas las encuestas demuestran de que en estos momentos no hay, por más que los chavistas ortodoxos digan que son 70, el 100% del país, cuando se mide la intención de voto, que no hay mayor sesgo en las encuestas actuales para dirigir el voto hacia Rodrigo Chávez cuando le preguntan a la gente, ¿por qué partido va a votar? Y ponen Liberación, Esperanza Nacional, la Unidad, y ponen el partido del presidente. Más eso no podía haber, o sea, más direccionamiento, porque como no tiene partido, yo sé que por eso lo hacen las compañías, pero no queda más claro para nadie el partido del presidente. En cambio nosotros, la gente tal vez dirá, Claudio Alpizar, ¿cómo se llama el partido de él? Esperanza Nacional. Todavía hacer ese merge les cuesta un ujú. poco. Pero en el caso del presidente, no, porque en el partido del presidente y resulta que aparecen las encuestas con un 12 o 13% Y es que de hay intención varios, de voto. Entonces, ya, para ya que hablan, veas que la cancha ya está muy, muy, muy muy pareja. pareja a 10 meses de las elecciones. Y ya pasando con el partido chavista, de hecho, bueno, primero no se sabe cuál va a ser el partido de Chávez. Y segundo, hay varios partidos chavistas, incluido el anterior partido del presidente, Progreso Social Democrático, que estuvo coqueteando con Álvaro Ramos, lo sé de muy buena fuente, y estuvo o está coqueteando con Luis Amador también. Y ha estado coqueteando con varias gente, o sea, Uh no -huh. solo han tocado puerta con ellos dos. Eh, entonces, está bien, puede haber un apoyo muy fuerte sobre Chávez, pero también hay varias opciones. Y a nivel de marketing, le va a costar al presidente también poder concentrar todo ese apoyo en un solo partido cuando él Así mismo se es. encargó de crear a un Motiva, a este otro, ¿cómo es que se llama este otro partido? Siempre lo confundo con el Social Democrático, que es el de este Pueblo soberano. pueblo soberano, y otros que van a ir apareciendo.
No sé en qué quedó el partido de Bukele. Bueno, Bukele También no, está ahí, está en trámite. está en Es muy trámite. posible que salga adelante. Sí. ¿Le irá a pasar factura más bien a Chávez el no anunciar eh, desde un principio quién era su, tal vez no tanto su delfín, puede tenerlo ahí guardado, pero por lo menos cuál es su partido, para que el electorado ya se vaya acostumbrando a ligarlo con una bandera? Mira, los que me han oído hace varios meses, yo he dicho que, siempre lo he dicho, desde la época en donde Amador quería morderle el queso al chavismo, recordando que Amador llega a ser ministro de Transportes porque manda su currículum. Ni siquiera votó por Chávez, es posible, ni participó en la elección. Igual que esta muchacha Laura Fernández. O sea, hay muchos que llegan al gobierno y no fueron parte de la campaña. Y estoy seguro que en un 80-85% del gabinete de Rodrigo Chávez, ese 85% no votó por Chávez, sino que llegan ahí por el cuento ese del currículum, que era que llegaron, a como llegaron sin plan, llegaron sin gabinete, entonces tenían que inventar algo y Mira, o así sea, te le cuento, vendieron a la gente la idea de currículum y la gente se la comió y le encantó la idea de que fueran escogidos gente muy, muy selecta, supuestamente. aprovecho y disculpa que te interrumpa para contarte Ajá, una anécdota. ¿Dónde fue que conocí yo a Mauricio Batalla? Yo lo en la unidad. conocí en el cierre de campaña de la unidad, del INET, allá en el Intercontinental, ahí fue donde lo conocí. Eh, ¿Verdad? y sí, tenés razón, o sea, la gran mayoría de los chavistas no eran chavistas, se hicieron chavistas. Entonces, mi tesis siempre fue, y repito, ya hace meses, no es que Claudio sea Nostradamus, es que yo analizo. Yo dije siempre que el candidato chavista no estaba en el gabinete, que Batalla se lo creía, que Laura Fernández se lo creía, que la misma Natalia se lo creía, que Amador se lo creía, pero que no, porque todos ellos se habían llegado en una coyuntura de necesidad de tener gabinete, pero que la gente que había aportado más económicamente para la campaña de Chávez y la gente que se ha beneficiado más, ya sea con el puerto de Caldera, ya sea con el arroz y la importación, no importa, la gente que había dado dineros para que Chávez tomara unas posiciones económicas que les favorecieran y empresariales, esa gente, a razón de que pueda existir una posibilidad de reelección de quien hoy gobierna, van a buscar a alguien afín a ellos, a sus intereses, así como lo fue Chávez, alguien que les cumpla el menú que ellos le van a poner. Y estoy seguro que ni Amador, ni Laura Fernández, ni muchos de los que he nombrado, le hacían clic a este grupo. Entonces, hoy por hoy, ese grupo sigue buscando candidatos. Y es muy interesante, lo digo entre broma y serio, ¿verdad? De ahí, muchos pensaban que Pilar es peruana de nacimiento. Después andaban hablando de Castilla y Castilla es cubano de nacimiento, de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Y quién sabe si estarán pensando en Boris, el venezolano de las vallas. Y no puede tampoco, ¿verdad? El Entonces esposo de se El esposo de les ha Pilar es muy complicado tener mayor. candidatos porque inclusive hasta los andan buscando en el extranjero, entre comillas, ¿verdad? Estoy ironizando un poco con el tema de las nacionalidades. Entonces, en ese espacio se les ha complicado un poco. Van a tener que definir con prontitud porque vos lo acabas de decir muy bien. Primero, mi tesis de politólogo, de analista, claro que yo estoy involucrado en esto ahora como candidato del Partido Esperanza Nacional, pero mi tesis como analista es que también tiene una gran atomización del voto. Y vos lo estabas Correcto. diciendo de alguna manera en tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchos partiditos que dicen representar. Mira, yo no entiendo al presidente. Vos sabes que hace unos días yo le puse un amparo electoral y ahí está con esa bronca. Se la va a tener que comer, como dijo él en campaña. Pero yo no entiendo por qué tanta torpeza. ¿Por qué el presidente tiene que hablar de 45 diputados? ¿Por qué tiene que meterse a promover a sus candidatos? Y eso? ¿Por qué? Si tiene a alguien que cuando la gente la ve al presidente y que tiene todas las libertades para hacer campaña electoral, a diferencia del presidente de la República, que es Pilar Cisneros. Entonces, ¿por Correcto. qué tanta torpeza? ¿Por qué buscarse broncas? ¿Por qué buscarse enredos? Si cuando habla Pilar Cisneros, alguien duda de que habla el presidente de la República.
No, nadie. Entonces, Pero es que ahí déjele a tenés los que sumar, diputados. Y ahí tenés que, te pongo un ejemplo, ajá, Jorge. Allá en las municipales, como hay una gran diferencia entre el partido Pueblo Soberano, que fue creado por esta muchacha Mayuli y por Calixto Chávez, en las municipales, cuando este partido decía que iba a representar al chavismo, salió Pilar Cisneros con Choreco en carrera a comprar, a adquirir, a que les prestaran un taxi, como era aquel partido, me olvido el nombre, pero que se lo cambiaron y le pusieron aquí Costa Rica Manda. Porque, ¿por qué? Porque no querían que Pueblo Soberano fuera la representación del chavismo. Y usted lo recordará, Jorge, cuando decía, este es el partido del chavismo, aquí Costa Rica manda, decía Pilar Cisneros, ¿verdad? Bueno, y la gente decía, ese es, y entonces el Pueblo Soberano se veía golpeado porque Pilar estaba diciendo eso. Bueno, la hoy diputada Cisneros habla de que tenían 6 o 7 alternativas para ir a las elecciones con el chavismo. Una vulgaridad de prostitución política enorme, ¿verdad? O sea, decir que se tienen 7 partidos es decir que no importa cuál sea el partido, no importa cuál sea la ideología, no importa cuál sea el proyecto, vamos a llegar al poder por el poder y punto. Entonces, por eso tienen 7 partidos, 6, pero también es cierto que cuando usted oye a Natalia Díaz es muy suavecita con el actual gobierno, a pesar de que tuvo unas diferencias con Rodrigo Chávez después de su salida, es muy suavecita porque ella quiere seguir mordiendo el queso del chavismo, ¿verdad? Y así le pasa a otros partidos donde sienten que el chavismo los puede catapultar. Bueno, vamos al tema. A lo mejor esa atomización de ese voto chavista puede hasta no solamente complicarle la elección para entrar a la segunda ronda, sino que también le puede complicar la posibilidad de tener una cantidad importante de diputados jamás como ellos sueñan, ¿verdad? Porque yo lo digo 1000 veces, cuando hablan de 45, Pilar y habla Rodrigo Chávez de eso, yo digo, sabrán cómo se escogen los diputados, conocerán bien lo de cociente, subcociente y residuo, porque tener 45 diputados, bueno, eso es imposible, ni Luis Alberto Monge, después de la crisis de Rodrigo Carazo lo pudo, con esa misma fórmula logró 33 diputados. Bueno, eso es para que veas de que hay un grado, no solamente de desorganización en el chavismo. Cuando ellos hacen una manifestación, dicen que van a mover, que va a salir todo medio país, y llegan 4 gatos, llegan 1000 personas a su actividad. Entonces tampoco es cierto que tengan una gran capacidad de movilización de gente. O sea, ellos no pueden confundir que las segundas rondas son diferentes, que la gran capacidad de movilización que tuvieron en el 2022 era porque Liberación tenía un candidato muy cuestionado, muy rechazado, y eso solo daba la movilización. Igual que le pasó a Carlos Alvarado con el tema de la Virgen de los Ángeles. Eso dio movilización a un sector conservador, católico, para que no fuera Fabricio Alvarado. el O mismo sea, fenómeno de puede Luis haber, Guillermo Solís también, cuando estaba sí, contra bueno, Johnny, o sea, el voto en el protesta, o caso sea, de Luis siempre. Guillermo es diferente porque se le retiró el candidato. Sí, sí, pero todavía sí él Entonces, siguió su ¿verdad? campaña contra Johnny. Él siguió su campaña. Siempre. Pero hay, digamos, hay temas que muchas veces en una campaña electoral motivan la polarización en tus fuerzas, como en el caso de los Alvarado. Y ese tema, o en el caso también pasado, donde el tema era de corrupción, y por supuesto que cuando el tema de corrupción aparecía, pues llevaba ventaja a Rodrigo Chávez en su hoja de vida con la de José María Figueres, que era más cuestionada, ¿verdad? Entonces, hay temas que salen a la palestra que también salen en su momento. Entonces, hoy por hoy es muy difícil, pero pronosticar, pero sí te digo de que estoy muy de acuerdo con lo que vos planteabas de alguna manera, de que el chavismo también está muy atomizado, no tienen partido, no tienen candidato. Pareciera que es más fácil que tengan partido a que tengan un candidato. Claro. Ok, pasando a otro tema. Coalición Costa Rica vuelve a aparecer, Claudia Dobles en el PAC. Vamos primero con Coalición Costa Rica. O sea, es muy diferente la coyuntura de Carlos Alvarado cuando aparece originalmente Coalición Costa Rica, un ambiente muy polarizado, pero por temas de derechos humanos, a la situación actual. Y por lo general uno asocia Coalición Costa Rica con PAC. ¿Podrán ellos llegar a tener alguna efectividad como la que tuvieron con Carlos Alvarado o lograr una movilización como la que tuvieron antes?
seguir a cebar el Sí, intento. ¿Usted vea, cómo lo ve? si hubo un presidente que salió pésimamente evaluado, el más mal evaluado de la Segunda República en nuestro país, es Carlos Alvarado. No es porque fue un buen presidente que el PAC no logró ni un solo diputado en la Asamblea Legislativa, y posteriormente en las municipales del 2020, del 2024, tampoco lograron ni siquiera regidores. Tuvieron, inclusive, para no perder la licencia de partido político del Tribunal Supremo de Elecciones, lo salvó una coalición que tuvieron con un partido en Montes de Oca, que le dio los 3.000 votos, porque un partido para mantenerse vigente a nivel nacional ocupa al menos 3.000 votos. ¿Por qué 3.000 votos? Porque son los mismos 3.000 firmas que el Tribunal Supremo de Elecciones le exige a un partido de adhesiones para su inscripción. Entonces tiene que avalarse esos 3.000 votos en las elecciones. Entonces el PAC es un partido, aparte de una deuda enorme, dicen que la han estado pagando, eso es lo que entiendo. Y creo que también se equivocan en el PAC con Claudia Dobles. Tiene un nombre muy bonito, ¿verdad? Claudia, muy parecido al de este servidor, pero se equivocan por lo siguiente. Primero porque da la impresión, es la misma fórmula que en algún momento quiso hacer Oscar Arias con Margarita Penón, y eso no nos gusta, ¿verdad? ¿verdad? Tal vez en Nicaragua Ortega lo ha podido hacer con su vicepresidenta y esposa. En Honduras en algún momento se quiso hacer, no pegó la fórmula tampoco. Eso no gusta, se ve feo, ¿verdad? Inclusive en Argentina los Kirchner lo hicieron, pero también ha tenido una gran molestia y un gran peso. Y eso que los dos eran políticos de carrera, tanto Cristina como su esposo. Pero en el caso de Claudia, yo lo que veo es una mala lectura. O quieren una candidata que aglutine lo poquito que le quedó, el saldo que le quedó al PAC, si es que tienen saldo, para que ese saldito les permita sacar 1 o 2 diputados, o 3 diputados, no sé, o 4 diputados, y volver a tener vigencia en la vida política, ¿verdad? Porque también es cierto que hay algunas figuras del PAC que hoy están en la actual administración. Es que la actual administración es un ornitorrinco, Sí, ¿verdad? correcto. Tiene Sí, sí, sí. de todos los Es un partidos Frankenstein políticos. extraño. Claro, inclusive, vamos a ver, hasta gente cuestionada apoya al actual presidente. Lo que pasa es que en el chavismo ortodoxo usted puede haber sido muy pecador, que si está con papá Chávez, todos sus pecados ya se le perdonan, ¿verdad? Y solo se ven los pecados de los que están fuera del chavismo. Pero en ese marco yo veo muy difícil la levantada del PAC. Inclusive hay gente buena, porque había gente muy buena en el Partido de Acción Ciudadana, que ya han empezado a integrar otros partidos políticos. Porque, sobre todo, el ala que era socialdemócrata, pero que estaba muy, muy disgusta con una línea muy LGTBI muy fuerte, que se volvió casi monotomático en Es el correcto. Partido de Acción Ciudadana. Y aparte de eso, hay sectores que se vieron muy afectados con la ley antihuelgas, con el plan fiscal aprobado en el gobierno de Carlos Alvarado, con la disminución de la inversión social, que este gobierno de Rodrigo Chávez la tiene por debajo, pero la verdad es que empieza con Carlos Alvarado, la caída de la inversión social en el país. Entonces, yo siento que el PAC ya no tiene ni siquiera esos apoyos de sectores que en algún momento se identificaban. Tal vez este grupo, como decía, los LGTBI, tal vez con algún discurso pudiera ser que ellos recuperen algo, pero cuando un partido se vuelve de un único sector, lo que logra es como le pasaba antes a los partidos cristianos, ¿verdad? 1 o 2 diputados para estar vigente en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ahí el problema para Claudia Dobles va a ser el Frente Amplio. O sea, yo siento que la gente PAC, ¿Correcto? pues al De esa ver, línea. sí, o sea, al ver un partido desbaratado, lo que van a hacer es migrar hacia un Frente Amplio que llega sólido, con un muy buen papel de su bancada, excelente papel, o sea, pues Sí, nunca ha sí. sido Usted Frente puede estar Amplio, en pero desacuerdo con su sí, línea ideológica, pero avala que son los diputados buenos, han sí. sido
batalladores y con buen control político. Sí, y conste que habla alguien que es de derecha, o sea, todo el mundo sabe que son de Bueno, derecha y yo les no comparto reconozco. tampoco la línea del Frente Amplio, pero no me cuesta reconocer la calidad, Sí, o sea, ¿verdad? son muy De buenos. los diputados que han tenido. Y por el lado del Frente Amplio, ¿quién podrá saltar? Ahí se habla de Es Ariel, interesante. Yo no veo a sería José María interesante. Villalta, Yo ¿verdad? José María tampoco, Villalta no yo lo tampoco, veo ya, como ya pasó. candidato. Sí lo veo en el primer lugar de San José, Es, porque ha sido un buen diputado. Mucho del crecimiento del Frente Amplio se le debe a él. Y yo estoy seguro que a él le gustaría volver por tercera ocasión a la Asamblea Legislativa. Y sí pudiera ser primer lugar por San José, pero creo que ellos también requieren renovar. Ya la mejor opción que tuvo en algún momento, hasta punteando las encuestas, fue en el 2014, José María Villalta. Ya después de eso ha caído, se ha mantenido una fracción relativamente de buen tamaño y creo que podrían buscar alguna figura de los diputados que más han descollado en la Asamblea Legislativa, no para ganar la elección, para participar con dignidad, con criterio, con conocimiento, crecer. porque en el fondo, Jorge, ellos son muy sectarios. Sí, correcto. El Frente Amplio no tiene nada, el nombre correcto sería Frente Limitado o Frente Corto, ¿verdad? Pero Frente Amplio no son. O sea, ellos no son el Frente Amplio de Uruguay, que sí es un frente amplio, como dice la palabra. Ellos son muy sectarios, aunque el diputado Ortega y un día eso decía que era un partido muy democrático, es mentira. Son un partido muy de línea vertical, a interno de su estructura, ¿verdad? Para tomar las decisiones que ellos lo representan y demás. Y esto no lo digo yo, conozco varias gente que se ha ido del Frente Amplio por ese mismo comportamiento de ser muy verticales en la selección de quienes los van a representar. Entonces yo veo, sí, siendo una campaña de denuncia, una campaña fuerte, nacional, y creo que tanto esta muchacha Sofía Guillén como el muchacho Robles, el diputado, podrían ser figuras que tienen buen verbo, están jóvenes, pudiera ser que sean atractivos, ¿verdad? Pudiera ser que se vayan a la academia también a sacar alguna figura ahí muy educada, de mucho conocimiento. Ellos tienen varias alternativas, pero no les veo posibilidades de avanzar porque, te repito, son muy sectarios, son de un grupo muy limitado y les pasa lo mismo que les pasa al partido de Eli Fensay, ¿verdad? Están en los Correcto. polos, o es ultraderecha o son ultraizquierda. Entonces, es el no tener un centro ideológico les evita sumar en algunos sectores sociales. Sí, y por ahí en esa radicalización entra también Nueva República. Nueva República, yo creo que a Fabricio se lo comieron y él todavía no se ha dado cuenta. Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted cómo ve a Nueva Yo lo veo República? igual, yo siento que el presidente Chávez, siguiendo la línea de Donald Trump, se ha hecho muy religioso, ¿verdad? De repente. Y entonces, y muy pro, pro estos grupos protestantes en diferentes partes del país, que a veces le falta un poquito más de cuestionamiento en ocasiones, ¿verdad? Respeto mucho a todos los grupos, pero parece que hace falta, en el campo político les hace falta un poquito de cuestionamiento. Y creo que a Fabricio el chavismo le ha mordido el queso, ¿verdad? Y una buena taja. Y tienen una dificultad. Van con Fabricio Alvarado como candidato. Fabricio Alvarado es un candidato que ya no suma, o sea, que cada vez viene en descenso, Le tocó puede su techo. sostener una fracción, pero ya no suma, ha tenido problemas, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa y tiene algunas denuncias delicadas. Eso puede hacer que busquen otra figura, pero qué difícil, ¿verdad? No creo, yo no creo. O Cuando sea, no la hay. Entonces tendrían que enfrentar una campaña con Fabricio Alvarado desgastado y sin diputados de mucha calidad, ¿verdad? Con todo respeto para los que están, la mejor figura que tenían renunció a ese partido, que era Gloria Navas. De ahí en adelante hay diputados que los únicos que lo conocemos es porque vapeaban ahí en una actividad de Huawei, ¿verdad? Si no, no tendríamos ninguna referencia de
de los diputados de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Entonces no le De, veo mayor fuerza. sí, no, yo tampoco. Sí creo que sigue siendo un partido de un nicho pequeño, religioso, que puede volver a lo que fue en algún momento con uno o con dos diputados. Sí, sobre Nueva República, perdón, Nueva República no, sobre el liberal progresista. Mi opinión, vamos a ver qué cree ustedes, que o desaparece o llega a tener uno o dos diputados, pero siento que para el proceso electoral va a haber mucha fuga del liberal progresista hacia el PUS por la figura de Juan Carlos Hidalgo. Sí, un buen Eh, análisis. ¿Usted cómo ve al Bueno, es partido de que él? ve que interesante lo que estás planteando. Juan Carlos Hidalgo siempre ha sido liberal y progresista, Ujú, ¿verdad? Siempre ha correcto. sido. Cuando estaba en el Instituto Cato y cuando es una persona que defendía el matrimonio gay, ¿verdad? Es una persona que defendía el consumo de drogas en algún momento, ¿verdad? La La libertad, legalización de la marihuana, sí. exactamente. Y muy similar, inclusive, si no me equivoco, fue parte del Partido Liberal Progresista, así como lo fue en algún momento del Movimiento Libertario Ujú, también. Entonces, la gente que es más afín a ese pensamiento del liberal progresista, que dice un buen amigo mío que ser liberal progresista es como un todo incluido, ¿verdad? A mí me gustó mucho esa definición que dio. Entonces, esa gente de ese liberal progresismo puede irse, si lo que le interesa es la economía, puede movilizarse más hacia Hidalgo. Y si lo que le interesa mucho los temas progres, radicales, pues sí, votará por el Frente Amplio, sí, correcto. ¿verdad? Pero si anda buscando las dos en una sola persona, es posible que la encuentre en Juan Carlos Hidalgo. Y la verdad es que a Eliezer le ha costado mucho gestionar su liderazgo dentro de su fracción, como un agravante. Le renuncian un diputado que se fue de la Asamblea Legislativa y después las tres mujeres que lo acompañaban le renuncian. Entonces, desde el punto de vista de la percepción ciudadana, podrían estar cuestionando a la gente por qué las mujeres se van de liberal progresista. Tal vez Ujú, sea nada más una coincidencia, sí, correcto. pero creo también que cuando Eli Feinstein, en el tema de las visas de los Estados Unidos, con las dos diputadas que fueron castigadas por ese tema, no tuvo una posición fuerte cuidando sus intereses familiares o empresariales en los Estados Unidos, fue muy suavecito en su exposición en la defensa de ellas, ¿verdad? Y eso creo que le causó una fractura. Y además de eso ya venía con la otra diputada que tiene mucha fuerza eh, estructural, mucha fuerza mental, eh, que ya le había renunciado también anteriormente. Digo todo esto porque también está afectado ese partido. Y ve que ya hemos hablado de las 6 fuerzas que están representadas en la Asamblea Legislativa y el PAC por su historia. Pero recordad que también vamos a tener una elección donde van a ser de 25 a 30 candidatos a la presidencia de la República. Somos 5 partidos nuevos, entre ellos nuestro, Esperanza Nacional, nuestro, digo nosotros, no te estoy metiendo a vos para que la gente no te meta en el partido. A mí me gusta hablar de nuestro porque no solo soy yo, somos varios los que estamos en el partido. Entonces, el Partido Esperanza Nacional, y creo que hay 3 más, Avanza, que era el de José Hidalgo, que está casado con una sobrina de Bukele, Ajá. y hay otro par de partidos más. Pero puede ser hasta 29. Y creo que si los partidos, los otros, logran establecer una buena lista de diputados que recorran el territorio, que tengan respeto ciudadano, que tengan capacidad, y además de eso, salen con candidatos que demuestren también capacidad, eh, los partidos estos nuevos, estos partidos que no están representados en la Asamblea Legislativa, cuidado, pueden tener muchas posibilidades de crecimiento, te repito, en una cancha que va a estar muy pareja, ¿verdad? Puede ser que sea como el ciclismo, que usted vea a un candidato, al otro que va punteando la competencia, pero hay un pelotón de Que viene 5 o atrás. 6 que vienen atrás
que en cualquier momento lo van a casar. Entonces, por ahí puede andar un poco la historia de las próximas elecciones. Yo, por lo menos, desde la perspectiva del Partido Esperanza Nacional, esa es la lectura que hacemos y creemos nosotros fielmente que tenemos una muy buena posibilidad de alcanzar el Poder Ejecutivo si hacemos un buen trabajo y de tener una fracción legislativa significativa. Jamás vamos a hablar de la tontería de 45 o 40 para tomarle el pelo a la gente, pero una buena fracción legislativa hoy por hoy, y creo que así va a ser en la próxima asamblea, va entre 10 y 15 diputados. No veo a ninguna fracción legislativa superando esa cantidad. Inclusive a Liberación Nacional me sorprendió en el 2022 que sacara 19. Creo que lo favoreció un poco la atomización y que muchos diputados les salió por residuo, por subconsciente. Entonces por eso sumó 19, pero yo me acuerdo que en aquella época yo no veía una fracción de Liberación que superara los 15. Bueno, llegó a 19. Tanto que hablamos de diputados, hay una duda que yo tengo, y eso no he logrado descifrar. Liberación ha estado llevando palo durante 3 años. 3 periodos, 3 años. Sí, o sea, no, 3 años. 3 años. Sí, 3 años. No, ha estado llevando palo 3 años con Chávez. Y la fuente principal de toda la garroteada que se están llevando es la Asamblea y la figura de Rodrigo Arias. Es interesantísimo eso. ¿Por qué Liberación opta por poner otra vez a la figura de Rodrigo Arias en la Asamblea en vez de hacerse a un lado, por dejar, por ejemplo, una Vanessa Castro que traía intenciones de hacerse con la presidencia de la Asamblea y evitar ya tanto conflicto con Chávez para evitar más desgaste? O sea, ¿qué es lo que usted cree que estén pensando en Liberación para postular por 4º año a Rodrigo Arias? Mire, lo primero, ayer en otros programas hay una referencia muy interesante. El último, y no recuerdo, hace muchas décadas, a nadie que presidiera la Asamblea Legislativa por 4 años, solo a Francisco Antonio Pacheco. Pero Francisco Antonio Pacheco tuvo una ventaja. Liberación tenía 24 diputados y quien presidía el país era Óscar Arias. Inclusive había logrado una alianza de 33 diputados para el tema del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ser reelecto 4 veces, Francisco Antonio Pacheco, no es que fuera fácil, pero es menos difícil que ser electo 4 veces siendo diputado opositor, con una fracción más pequeña y con otras fracciones que ya no son de 1 y 2, sino que son gorditas, eran de 6, de 7. Entonces sí tiene un mérito y eso llega a terminar de fortalecer algo que muchos reconocemos en el país, que es la capacidad negociadora de Rodrigo Arias. Completamente. Uno no puede decir que Rodrigo Arias sea un gran, que su retórica sea linda, que qué lindo habla, que qué grandes discursos, que qué grandes ponencias. No, su inteligencia va por otro lado. Es posible que su hermano escriba discursos muy bonitos, que tenga mejor retórica, pero la verdad es que seguramente en aquellos 33 diputados que tuvo Liberación para el TLC, la figura del ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, fue fundamental. O sea, está demostrado que la capacidad de negociación de Rodrigo Arias es realmente buena. Bueno, ¿por qué continúa? Bueno, primero por esa misma capacidad que te acabo de decir. ¿Qué figura hay en Liberación Nacional que tenga el peso político de Rodrigo Arias? Ninguna. Y te lo voy a ampliar. ¿Qué figura política en los 57 diputados tienen el peso de Rodrigo Arias? Ninguno. Puede ser que algunos digan, Pilar, sí, no, ella es reciente y tiene buena retórica para mover a las masas. Y puede ser que Fabricio ya tiene experiencia, pero no, ninguno tiene el peso. Entonces, ese peso político, esa capacidad de negociación, no solamente estamos hablando, donde dijiste de Liberación, pero perdón, si fuera solo por Liberación que lo promueve, se quedan cortos, con 19 votos. Inclusive entiendo que Hilbert y Carolina todavía están en duda, sobre todo Hilbert. Bueno, pero son 17 y se ocupan 29. Entonces, vea qué capacidad de negociación, porque así es a lo que es del César. Yo sé que alguna gente quisiera que uno hable pestes de todos los
adversarios, pero así como se les reconoce a algunas virtudes, a otros también se les deben reconocer. Y creo que esa es la virtud de Rodrigo Arias. ¿Cuál es la coyuntura que le permite a Rodrigo Arias, que estaba maquinando hace algunos meses, irse ya, retirarse de la Asamblea Legislativa? Veía difícil la posibilidad de una cuarta reelección. Él no se veía como diputado llano, por lo mismo que te decía antes. No es un tipo que pueda estar haciendo proyectos en un escritorio, que coja el micrófono y se ponga como muchachos del Frente Amplio a hacer grandes denuncias de control político. No es ese. A él le funciona, le sirve, le luce ser presidente de la Asamblea Legislativa. Y si no lo iba a hacer, él estaba dispuesto a irse ya. ¿Quién es el que lo potencializa? Rodrigo Chávez. Primero, con temas como lo del COFAL, con ese irrespeto al adulto mayor, ¿verdad? Atacándolo directamente. Y eso fue generando una roncha en Rodrigo Arias, como para decir, ¿querés que me meta otra vez a la pelea? Yo ya me iba y resulta que vos me estás metiendo de nuevo. Bueno, viene eso. Pero agregale esto. Quita al ministro a la ministra de la presidencia de esta Laura Fernández, que yo todavía no entiendo por qué se va, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor Chávez ya no la quería más ahí. Y le digo, qué bonito, vaya para que sea candidata. Y entonces la motivó y la otra se fue, bueno. Pero creo que al final de cuentas, cuando empieza a atacar a Rodrigo Arias y dice que Dios guarde lo elija, que él está dispuesto a votar por cualquiera, hasta las figuras que él ha vilipendiado y ha golpeado, que cualquiera que le pongan, él le da los votos de la fracción, se los pide a la fracción, pero que no sea Rodrigo Arias. Y después es tan atrevido y tan torpe Rodrigo Chávez, que dice que si gana Arias no nombra ministro de la presidencia. Eso es un problema de él, del gabinete, es el problema de Rodrigo Chávez, no de Rodrigo Arias. Entonces, los diputados que han sido tan atacados, los diputados que muchos en diferentes fracciones, que están molestos con el Ejecutivo, pienso yo que se dicen en el interno, qué rico, nombremos a Rodrigo Arias y derrotamos al presidente otra vez. Solo por joderlo, nada más. Suegro, lo hacemos pelarse el chacalín, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que está sucediendo. Ya tiene asegurado Rodrigo Arias prácticamente, a menos que pase algo muy extraño, la presidencia. ¿Quién va a ser el que se vea derrotado? Rodrigo Chávez. Buscará una retórica. Y lo peor, tendrá que cumplir y no tener ministro de la presidencia. Con un agravante. Esa es la torpeza de Rodrigo Chávez como presidente. El ministro de la presidencia, establecido en la ley en 1962-63, el ministro de presidencia es el jefe de gabinete, casi que taxativamente ahí lo dice. Es que quien libera al presidente de algunas cuestiones burocráticas, ¿verdad? De alguna tramitología, por ejemplo, es el que ayuda a hacer la agenda legislativa. Bueno, va a tener que buscarse a alguien de segunda línea, de tercera línea, o hacerlo él mismo, el presidente. Y si Rodrigo Chávez nombra, después de que Rodrigo Arias sea presidente, ministro de la presidencia, va a ser una segunda derrota. Una segunda derrota dentro del marco de las torpezas políticas. Porque cuando Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez hablan de 45 diputados, vos que te definiste antes como de derecha, esta Asamblea Legislativa le hubiera dado a Rodrigo Chávez los 45 votos o más para proyectos de derecha. Correcto. Sustancial en la visión económica del país, ¿no? Entonces que Eli Fensay, Fabricio Alvarado, la fracción de la unidad con el líder externo Erwin Macís,
tengan alguna diferencia en la visión económica que tiene Rodrigo Chávez como presidente. No. O sea, Rodrigo Chávez, si no hubiese sido tan torpe en las negociaciones, en el trato personal, en las groserías, en el lenguaje, eso es, hubiese perfectamente tenido los 45 votos, tal vez de Liberación, de los 19, tal vez 5, que se siguen definiendo como socialdemócratas, los otros son socialcretinos, como digo yo, igual que en la unidad, ya no son ni socialdemócratas ni socialcristianos, son socialcretinos. Entonces, de esa fracción de Liberación, tal vez 4 o 5, que todavía tienen alguitos socialdemócratas, no hubieran apoyado ese proyecto. Y por supuesto los del Frente Amplio, que son radicales en estos temas. Pero de ahí en adelante, si le quitase esos 10, el presidente hubiera tenido 47, 45 diputados aprobando la apertura del mercado eléctrico, aprobándole la venta del Banco de Costa Rica, aprobándole la venta del INS, aprobándole muchas cosas que el presidente ha promovido, hasta cambios en la Contraloría se los hubieran aprobado. La torpeza es de quien ha gobernado. Es correcto. Que no ha tenido la capacidad de negociación o, como te decía yo al principio del programa, por mantener solo su popularidad, no quiere que lo vean negociando con partidos políticos como La Unidad, como Liberación, etcétera, cuando todos los que estamos en esto sabemos que la política es un tome y un daca. ¿Por qué ceder? Usted no puede llevarse el 100%. Cuando yo estaba chiquitillo había una cosilla que se llamaba pirinola, que uno la tiraba. Tenía 6 caras. Y una de las caras decía, me lo llevo todo. Otra decía, te toma 2, o pone 1, o toma 3. Pero había una carita que decía, toma todo. Eso es imposible en política. Solo en una dictadura, en una autocracia, alguien puede partir de que se lo lleva todo. Y cuidado, si tampoco ni ahí, porque tiene que ceder con algunos otros autócratas que lo acompañan en el gobierno. Bueno, sí, esa es la torpeza, pero si vos revisas con fijeza los partidos políticos, ahí estaba Rodrigo Chávez con una buena negociación para poder lograr esos acometidos. Y te concluyo con esto. El gran derrotado va a ser él cuando sea electo por 4ª ocasión consecutiva un diputado de oposición que representa al establishment político del país como presidente de la Asamblea Legislativa y no está libre de pecado el Poder Ejecutivo, porque el primer año Pilar Cisneros y la fracción completa del partido del presidente, el Partido Progreso Social Democrático, votaron y promovieron a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, ahora también, como usted lo dice, es pura torpeza porque pareciera que hay una táctica, digamos estrategia, pero yo creo que es una táctica de constante confrontación entre el legislativo y el ejecutivo, que emana precisamente del ejecutivo. Y entonces siente esta necesidad de estar chocando y chocando y chocando, pero en tanto que trata de compararse Chávez con Milei, con Bukele, pues no hace lo que hicieron ellos. Milei no tiene mayoría, Milei no tiene una mayoría en el Parlamento. Bukele en su primer periodo no tuvo una mayoría en el Parlamento. Sin embargo, Milei en Argentina logra pasar el proyecto Motosierra, haciendo unos cambios en la legislativa, al proyecto. Y Bukele logra hacerse con el estado de excepción en El Salvador, con una bancada que es minoritaria. Simple y sencillamente, Chávez no ha logrado los acuerdos que ha querido porque son inútiles. Es así de sencillo. Ahora, un tema que no quiero que terminemos el programa sin tocarlo, que es el Partido Esperanza Nacional. Sí, claro. ¿Cuál es la línea que traen ustedes para ir conociendo a este partido de Claudio Alpizar? Es un partido de centro, centro-derecha, centro-izquierda, centro. ¿Qué es lo que, cuáles son más o menos nuestros planes? Nosotros somos un partido socialdemócrata. La socialdemocracia en el péndulo ideológico se le ubica siempre al centro y un poquito a la izquierda. Yo digo que somos como el corazón, al centro y un poquito a la izquierda, ¿verdad? Porque si no caes en el Frente Amplio, a terminarse totalmente sordo.
No, no, es una... Cuando yo hago el ejemplo del corazón es porque la sensibilidad es necesaria. Nosotros creemos en un Estado costarricense fuerte, pero fuerte y eficiente, fuerte y eficaz. Eso quiere decir que, claro, estamos muy de desacuerdo en el gran desperdicio que se hace muchas veces de recursos en el Estado costarricense. Como muchos sienten que la plata no es de la cuenta de ellos, hacen fiesta con el dinero. Creo que hay que tener un uso eficiente de esos recursos. Los recursos, como dicen los economistas, siempre son escasos. Entonces, siendo siempre escasos, hay que maximizar su utilidad. Pero también queremos ser eficaces. Y eficaces es que se requiere que las políticas públicas sean apreciadas por el ciudadano porque siente que hay beneficios. Hoy el ciudadano ataca mucho a la Caja Costarricense de Seguro Social, ataca mucho a la seguridad del país, ataca mucho a el sistema de educación en nuestro país. Está dispuesto a que le paguen mal a los profesores, está dispuesto a que le paguen mal a los policías y al IJ, está dispuesto a que le paguen mal a los médicos. Porque hay un resentimiento, al final de cuentas, de que los servicios que está dando el sector público no les están llegando a ellos en la calidad que lo requieren. Entonces, para los que somos socialdemócratas, es muy difícil defender un Estado de bienestar, un Estado social de derecho, cuando los resultados que se están dando desde la administración pública no justifican esa inversión que se hace. Pero partimos, Jorge, de que no es destrozando lo que tenemos. Yo pongo mi ejemplo, hijo de madre soltera, una mujer muy humilde. Yo siempre digo lo mismo y lo repito porque siento que es el ejemplo que yo viví. Yo nunca vi a mi madre preocupada para ahorrar por mi salud o por mi educación. Nunca. Mi mamá sabía que yo iba para la Miguel Obregón y para el Mauro Fernández en Tibás a estudiar y ahí estudié y después, si tenía capacidad, entraba a la universidad y así fue, entré a la Universidad de Costa Rica. Y si no hubiera podido estudiar en la Universidad de Costa Rica, va para Lina, papito, usted a estudiar a Lina, algo técnico. Entonces teníamos muchas oportunidades de estudio que nos las daba el Estado. Pero por otro lado también, nunca vi a mi madre preocupada, Jorge, porque si yo me enfermaba tenía que llevarme al CIMA, a la bíblica, a la católica, no. Yo iba en aquella época, en primera instancia, a las unidades sanitarias que hoy son los EBAIS. Y si no, a un hospital que dichosamente siempre fue muy saludable, nunca lo ocupé, pero a un hospital nacional. Y te pongo otro ejemplo. Mi madre nace en 1932, si no me equivoco. Me tiene a mí como hijo en 1962. Yo soy hijo único. Pero aquí interesante, yo le pongo el ejemplo a la gente. Mi mamá nació en Río Cuarto, que era de Grecia antes. Con mi abuelita, por supuesto, porque venía en el vientre de mi abuelita. Y una partera. Eso era. ¿Verdad? Y el viejo, el abuelo, esperando en la sala que naciera la criatura. Perdón, en el caso mío no. Sí, mi mamá sí. Mi abuelo esperando que naciera ella. Pero cuando nazco yo en 1962, qué curioso. A diferencia de mi abuela, mi mamá no tenía una partera al frente. Tenía un ginecólogo, Correcto. tenía enfermera. No estaba en la casa, estaba en el San Juan de Dios, ¿verdad? Siendo atendida. Y a diferencia de ella, cuando vino al mundo, que lo recibió la partera, a mí no me recibió una partera, me recibió un ginecólogo y un pediatra. Entonces, ese país que nosotros hemos logrado desarrollar durante años, durante décadas, no podemos perderlo por la ineficiencia, por la falta del uso de los recursos en nuestro país. Porque no todos nacemos, no todos nacen en una situación favorable. Algunos nacemos en una situación de humildad desfavorable. Y si no es que tenemos un estado de bienestar que le tiende una mano a nuestros padres o a nosotros mismos, es muy difícil, Jorge, que salga adelante una familia. Entonces, el Estado no tiene que interferir con el desarrollo de la empresa privada, tiene que promoverla para que haya muchos empleos, porque el Estado no puede dar empleos. Y el Estado
depende del ingreso que se da a través de los impuestos. Esa es la fuente principal de los recursos que tiene un Estado, los impuestos. Pero esos impuestos tienen que ser bien invertidos para buscar un grado de igualdad, un grado de desarrollo que nos permita a todos salir adelante. Ahora bien, el problema es cuando el Estado encuentra que sus ciudadanos se vuelven o padecen una infancia perpetua. Tienen 40 años, tienen 50 años y quieren seguir dependiendo de... No, no, papito. A usted le dimos salud, a usted le dimos educación, a usted lo preparamos dos nalgaditas y vaya al mercado laboral por su propia formación, le dimos los instrumentos, vaya y defiéndase. Pero no puede ser que usted después siga pretendiendo depender siempre del Estado costarricense. Claro, por supuesto. Eso es algo que hay que corregir, ¿verdad? Que el Estado sea para los que realmente lo necesitan. Entonces nosotros, esa es la visión del Partido Esperanza Nacional, seguramente porque algunos contemporáneos míos son los que integramos el partido, mucho profesional, y estamos convencidos de que ese estado de bienestar fue fundamental en nuestro país y no lo podemos perder. Y lo peor de todo, Jorge, es que hoy la gente más humilde está muy de acuerdo con el discurso de Rodrigo Chávez para deteriorar la salud pública, la educación pública, la seguridad pública, está de acuerdo en la importación de alimentos, en la importación de todo lo que se le ocurre a la gente. Bueno, y resulta que el más humilde aplaude eso, cuando él, en un estado debilitado, es el que más va a sufrir. Es Porque correcto. efectivamente, no estoy diciendo nada novedoso, quienes están en una situación favorable o quienes son más de derecha o quienes han logrado salir adelante, siempre van a querer que el Estado sea más pequeñito y desperdicie menos recursos. ¿A qué debe beneficiar el Estado? Invirtiendo recursos es al más pobre, el más necesitado. Pero, repito, con eficacia y eficiencia. Y en la socialdemocracia creemos en eso, en el emprendimiento, en las capacidades de desarrollo económico de la empresa. Yo creo que hay que buscar alianzas público-privadas para el desarrollo de las grandes carreteras de este país, pero creo que los caminos vecinales son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es el que tiene que hacer todos los caminos vecinales que están pésimos. Te lo digo yo ahora que anduve por todo el país armando el partido. Los 84 cantones son pésimos. No podemos tener ciudadanos de segunda, tercera categoría en sus carreteras y sus condiciones de infraestructura. Y las grandes obras, dejémoselas así. Es una alianza público-privada. ¿Qué hay que cobrar peaje? Pues el que tiene carro que pague peaje. Ni modo. Y darle alternativas. No quiere pagar peaje, va a irse por allá, dura 2 horas más. Pero por aquí usted va a economizar. Eso pasa en todas partes del mundo. Igual, en el desarrollo de la infraestructura educativa, eso le corresponde al Estado costarricense. Tenemos que ver cómo mejoramos enormemente la cantidad de escuelas deterioradas en este país. ¿Cómo es posible? Completamente Yo de acuerdo. recuerdo ya cuando yo grababa mi programa por Brasil de Mora, que hay una escuelita que decía, en buenas condiciones, formada en 1915. Por acá en Santo Domingo de Heredia hay una escuela que fue formada en 1885 y en buenas condiciones. O sea, ¿qué visión teníamos los políticos de nuestro país para desde esa época invertir en la educación, que sigue siendo fundamental? Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros. Estamos trabajando en un proyecto para presentarlo, por supuesto, a mediados de este año. Un plan de gobierno bien elaborado, lo estamos armando y lo estamos socializando con los sectores. Por eso es que no lo sacamos ya, porque no es que Claudio Pisa se sentó a hacer un libro de todas sus ideas o ocurrencias. No, no, es que somos un grupo de gente trabajando que lo vamos a presentar después públicamente, pero ya habiéndolo socializado con sectores de la sociedad que son los que conocen más cuáles son los padecimientos que están teniendo. Claro. De hecho, creo que era Sócrates el que decía que el nivel de descomposición de una sociedad se podía medir en la cantidad de abogados y cantidad de médicos. No, no preciso muy bien si era él, pero yo soy de la creencia que el nivel de descomposición de la sociedad costarricense puede verse en la cantidad de personas que necesiten inscribir a sus hijos en un colegio privado para tener educación de calidad o buscar eh, servicios de salud privados Totalmente de porque la acuerdo. caja no da abasto. Ahí es donde podemos medir la descomposición en En la que eso que está estás Costa Rica. diciendo, eh, cómo la clase media no va a estar brava con la institucionalidad pública. Si la clase media, que tiene un poquito de capacidad de ahorro, tiene que ahorrar, te ponía el caso de mi mamá, tiene que ahorrar ahora
para educación privada y para salud privada. Y además de eso, ver cómo viven en un condominio para pagar vigilancia, Ujú. ¿verdad? Sí, es que, Y mira, además de eso, pagar impuestos para sostener la educación pública, la que no salud vale, ¿no? pública y la Policía Nacional. Entonces la gente dice, "Hey, estoy pagando doble. Correcto, Estoy pagando por lo privado porque me urge tener esas garantías, pero también tengo que invertir en el Estado para los servicios que no me está dando". Entonces la gente empieza a perder el sentido de solidaridad. Y cuando pierdes el sentido de solidaridad, una sociedad se destruye y entonces todo el mundo completamente. empieza a buscar cómo beneficiarse para sus particularidades, para sus necesidades, para sus intereses. Claro. Se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Don Claudio, muchísimas gracias, como siempre, por haber compartido su tiempo con nosotros. No sé si tiene algunas palabras de cierre. No, Jorge, agradecerte mucho la gentileza de haberme invitado y pedirle a tu audiencia que nos pongan atención, que le pongan atención al partido Esperanza Nacional, que ojalá el costarricense se vuelva a enamorar poco a poco de la política y que volvamos a los niveles de abstencionismo que alguna vez tuvimos del 15% y no de casi un 41% como fue la última vez, porque la democracia estoy convencido de que es más que votar. Por eso es importante luchar para que la gente tenga empleo, para que la gente tenga buenos servicios, para que la gente salga de la pobreza, porque si mis hijos tienen hambre, diría alguien muy humilde, ¿qué me importa a mí la democracia? ¿Qué me importa tener libertad de expresión? ¿Qué me importa tener libertad de movimiento si tengo a mis hijos muriéndose de hambre? Bueno, entonces hay que buscar desde las políticas públicas cómo mejorar todas esas condiciones para que la gente se reanime y nuevamente vuelva a tener el poder que tiene en su mano, que es la definición de quién nos va a gobernar. Entonces, invitarlos a que nos pongan atención en Esperanza Nacional y ojalá se ilusionen con nuestro proyecto. Mis mejores deseos con su proyecto político, don Claudio. Espero ver muy buenos resultados por el lado de su partido. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por su tiempo y nos estaríamos viendo la próxima semana en un nuevo programa. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.